buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está mi gente? Qué hermoso. Estamos nuevamente acá, súper interesados en concluir este tema que hemos tomado esta semana en 3 clases, recuperando a la mujer para la obra del ministerio. Queda mejor que decir recuperando el ministerio de la mujer, porque hay un solo ministerio, según lo que nos relata Pablo en Efesios capítulo 4. Dice que los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros están para edificar a los santos, plural, hombres y mujeres, jóvenes, niños y ancianos, para la obra del ministerio. Así que si estás orando para que el Señor te dé un ministerio, ya lo tienes desde el primer día que te convertiste. Ya tú estás involucrado en el único ministerio. Y estas 5 asignaciones, que ni siquiera son títulos, sino que son funciones, están para edificar a los santos para la obra del único ministerio. Por eso esta mañana quiero recalcar este asuntito, que estamos en un tiempo donde Dios, en este tiempo escatológico, y me han preguntado por qué he tocado varios ítems y por qué no seguimos en temas de Babilonia, del anticristo, del 666, porque me importa mucho, antes de que comencemos las clases de Apocalipsis, la última semana de este mes, entender el tiempo en que estamos viviendo, en donde el Señor aceleradamente está recobrando todo lo de Él, recobrando el sacerdocio real de todos los creyentes, el ministerio, recobrando a todos los santos para que seamos ministros competentes de un nuevo pacto, no importando su sexo o la sexualidad. Por lo tanto, estas 3 clases, que la primera la comenzamos el lunes, luego el miércoles y ahora vamos a concluir. Y es extenso porque tú no puedes en una sola clase resolver o por lo menos aclarar hermenéuticamente desde las Escrituras un tema que lleva 2000 años enquistado en la cultura de la humanidad y por supuesto enquistado en el tejido espiritual de la iglesia, que ha sido, como ya lo he dicho en las 2 clases anteriores, un error, una falla estructural, una mala interpretación de todo lo que consiguió Cristo en la cruz cuando inauguró el nuevo pacto. Todavía nosotros, que presumimos de ser sacerdotes conforme al orden de Melquisedec y luego ministros competentes de un nuevo pacto, todavía en cuanto a la mujer estamos bajo el formato del judaísmo, de la ley. No hemos podido purgar esta misoginia, esta aversión a lo femenino dentro del contexto del ministerio que es la iglesia. También he dicho que hay corrientes teológicas que se han autonombrado o autonominado la alta crítica de la fe evangélica, que están diciendo por internet que las pastoras que las mujeres no pueden ser pastoras, que eso es una aberración escritural, en fin. Así que yo en 2 clases anteriores vi todo el tema, por ejemplo, del hombre genérico. No voy a distraer mucho tiempo acá, pero solo a modo de repaso. El hombre genérico, varón-hembra, el plan A de Dios antes de la caída, por qué el pecado del hombre, y lo vamos a ver, de que el pecado entró en el mundo por un hombre, no por una mujer.
Eso lo dice Pablo. El pecado entró en el mundo por un hombre. Y luego pasó a todos los hombres y por eso todos mueren por causa de que la muerte es el salario del pecado. Entonces, el plan A de Dios antes de la caída fue tronchado por el pecado y cuando el hombre pecó, bueno, hubieron 6 consecuencias trágicas de la caída del hombre. Primero, el hombre se pervirtió en su propio ser, perdió gran parte de la imagen y la semejanza de Dios. El hombre vino a ser carne. Dios creó al hombre, pero no creó la carne. La carne es el ser humano en un estado caído y deplorable, cuando ya el pecado fue inyectado en el hombre y el género humano se pervirtió. Ese hombre pervertido se llama la carne. Entonces, número 1, la primera consecuencia de la caída fue que el hombre se pervirtió en su propio ser individual. Número 2, se rebeló contra el plan de Dios. Basta leer Génesis para darte cuenta cómo el hombre vez tras vez se rebeló contra el propósito de Dios. Tenemos la línea de Caín y toda su descendencia, en fin. Número 3, explota a su propio prójimo. El hombre comenzó a abusar de la mujer y a abusar de su prójimo. Caín mató a su hermano Abel. Este fue el primer parricidio de la historia por causas religiosas, porque lo mató porque Dios aceptó la ofrenda de Abel, ¿no? Y no la de Caín. Número 4, el hombre destruye su propia libertad. El hombre ya deja de ser libre en Dios para volverse esclavo y siervo de Satanás. Número 5, el hombre vive como si no fuera un sujeto responsable. Él empieza a vivir como que no le tiene que rendir cuentas a nadie. Y número 6, se instala, y esta es la palabrita que hemos estado desnudando en estas clases, se instala la jerarquía masculina. Antes eran varón-hembra, marido-mujer, y luego se forma una jerarquía. Y vamos a ver y analizar hermenéuticamente este versículo que le ha quitado el sueño a muchos teólogos. Génesis 3:16. Esto es lo que dice Génesis 3:16. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La pregunta es si Dios maldijo a la mujer poniéndola bajo la jerarquía masculina. Tu deseo será hacia tu marido y él se enseñoreará de ti. Leamos 2 de Corintios capítulo 11, verso 3. 2 de Corintios capítulo 11, verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y leemos inmediatamente 1 de Timoteo 2:14. Dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La mujer fue engañada, dice Pablo, y el Génesis, la mujer fue engañada y sus sentidos fueron extraviados. Pero Adán no, Adán pecó deliberadamente. Nosotros podríamos acusar a Adán de alta traición al reino eterno de Dios. Por eso que dice la Escritura
que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y cuando Dios vino al huerto, recuérdense, Dios no vino buscando a Eva, Dios vino buscando a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Por qué? Porque el responsable de todo fue precisamente Adán, el responsable y el culpable. Entonces, este pasaje de Génesis 3:16, en donde dice, tu deseo será hacia tu marido, o tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esta palabra deseo en el hebreo bíblico es una palabrita que es teshuga. Teshuga. La palabra deseo, teshuga. Y la encontramos 3 veces en las Escrituras. La segunda vez que se menciona esta palabra teshuga, la encontramos en Génesis 4:7. Génesis 4:7. Esto es lo que Dios le dice a Caín después que Dios rechazó su ofrenda porque trajo verduras, trajo lo mejor de la tierra, pero Dios esperaba una ofrenda sangrienta, un cordero, tipo de Cristo. Por eso Dios recibió con agrado a Abel y su ofrenda. Entonces, Caín se molestó muchísimo. Se le demudó el rostro como un niño malcriado. Ahí andaba todo triste, cabizbajo. Y Dios lo llamó, le dijo esto. Si bien hiciereis, hey Caín, muchacho, no está todo terminado. Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hiciereis bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Nuevamente repite la palabra teshuga. A ti será su deseo. Y a la mujer le dice, tu deseo será hacia tu marido. Y a Caín le dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, si tú me traes una ofrenda como la que yo estoy demandando de ti, entonces, aunque el pecado está a la puerta, tú te vas a enseñorear de él. Y la tercera vez que aparece esta palabra es en Cantares, capítulo 7, verso 10. Yo soy de mi amado. Está hablando la sulamita, tipo de la iglesia. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Teshuga. Conmigo tiene su contentamiento. Teshuga. La palabra teshuga, como acabo de decirle, este término hebreo, se deriva de un verbo que significa correr atrás y adelante, lo que requería frecuentemente de volverse. Lo explico en una manera sencilla. Tú estás hablando con el hermano Pedro, face to face, cara a cara. Y viene por detrás el hermano Juan y te llama, te dice, me llama, a mí voy a ponerme yo como ejemplo. Me llama, me dice, Pastor Lucas, yo estoy hablando con el hermano Pedro y me llama el hermano Juan. Él viene detrás de mí. Me dice, Pastor Lucas, entonces yo me vuelvo hacia el hermano Juan y le doy las espaldas al hermano Pedro. O sea, volverse dando la espalda. Si tú estás hablando con el hermano A y te llama el hermano B, tú te vuelves al hermano B, pero le das la espalda al hermano A. Ese es el principio de la palabra teshuga. Es decir, que lo que Dios le dijo a Eva no es prescriptivo, o sea, no es una maldición,
es una advertencia, es descriptivo, no es prescriptivo, no está prescribiendo algo o estableciendo algo, está advirtiendo algo. Lo que Dios le está diciendo a Eva es, tu marido ya no es el mismo, acaba de caer, rompió el plan original, ahora hay algo incorrecto, algo malo en él. Entonces, si tú te vuelves a tu marido dándome las espaldas a mí, él se va a enseñorear de ti. Esto cambia toda la figura. Cuando yo entendí esto, dije, Dios mío, esto lo tiene que saber el mundo. Esto lo tienen que saber todas las mujeres. ¿Por qué? Porque a veces los pastores, con el buen corazón, me incluyo, le hemos dado malos consejos a las mujeres, maridos golpeadores. Y no estoy satanizando a los maridos, por favor, tenemos montones de maridos que son una maravilla en nuestra iglesia, hombres amorosos, tiernos, que son proveedores, cuidan a sus hijos, a sus mujeres, son hombres de buen corazón que sirven a Dios. Pero no podemos negar que en el mundo hay, hoy día la violencia intrafamiliar es terrible. El alto nivel de femicidio, matar a una mujer. Hay muchos hombres en prisión ahora por haber masacrado a sus mujeres. Mujeres con ojos reventados, tabiques nasales quebrados, dientes, golpes de puño, dientes, y cosas terribles. Quemar a las mujeres con agua hirviendo, con cigarrillos, golpearlas delante de sus hijos. Eso es horrendo. Entonces, el consejo es que si tú te vuelves a tu marido y le das las espaldas a Dios, a su diseño, Dios no quiere que tú seas golpeada. No tienes que vivir, voy a decir algo fuerte, no tienes que vivir con un hombre que te está golpeando, que está abusando de ti. Un hombre que además te ha sido infiel. A mí me tocó ministrarle a una mujer, el marido era camionero y la había infectado sexualmente ya 3 veces con gonorrea, creo, algo así. Enfermedades sexuales porque el tipo se metía con prostitutas. Entonces el riesgo de que se agarre un SIDA, porque el consejo es no, usted no puede dejar a su marido, no lo puede dejar, ¿por qué? Porque la Biblia dice, entonces hay una mala interpretación de la Escritura, victimizamos a la mujer y la hacemos vivir un calvario eternamente por una mala interpretación de la Escritura. Entonces, ahora, yo les aclaro, yo no estoy divorciado y no tengo ningún plan de divorciarme y no estamos enseñando divorcios. Pero a veces el divorcio es el daño menor cuando la situación se hace insostenible. Cuando Jesús fue interrogado, abordado por los religiosos de sus días y le preguntaron, ¿es lícito dar a la mujer carta de divorcio por cualquier causa? Porque habían 2 líneas rabínicas. Dos rabinos que marcaron la creencia del judaísmo, Hillel y Sanmani. Y Sanmani creía que el hombre podía dejar a la mujer por cualquier causa que se le ocurriera, porque se quemó el arroz, porque no tenía la comida a tiempo, razón suficiente para darle carta de divorcio. Y Hillel pensaba que solo debía divorciarse por causa de infidelidad. Entonces, cuando a Jesús le preguntan, ¿es lícito dar a la mujer carta de divorcio por cualquier causa? Jesús los lleva al principio. ¿Qué habéis leído? ¿Cómo está escrito? Varón y hembra los creó, por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y entonces, ¿por qué Moisés? La ley. ¿Por qué Moisés mandó dar carta y de divorcio? Y Jesús le dice, por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así.
Mas yo os digo, cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, la excepción. Porque la pregunta no tiene que ver con el divorcio. El divorcio era plenamente aceptado en Israel, en el judaísmo. La gente se divorciaba, sino la pregunta era cuáles eran las causales bíblicas o divinas para el divorcio. Pero ya me metí en otro tema, me metí en el tema del divorcio. Ahora, ¿cuál es el punto acá? El punto es el diseño divino. Dios le dice a la mujer, le advierte, no le está maldiciendo, diciendo, si tú te vuelves a tu deseo será hacia tu marido. Viste que suena como una maldición. Tu deseo será hacia tu marido y él se enseñoreará de ti. Pero no es una maldición, es una advertencia. Teshuga, si tú te vuelves a tu marido, porque yo no puedo vivir sin él, porque no importa que me golpee, si tú te vuelves a tu marido, dándome las espaldas a mí, entonces no te quejes, él se va a enseñorear de ti. Tremendo, esto cambia todo el enfoque. Ahora, ¿cuál es la carta magna de la humanidad? La carta magna de la humanidad, Gálatas 3, 28 y 29, el alma máster de este tema, el alma máster de este tema hombre-mujer. Esto es lo que dice Pablo, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Lo que Pablo acaba de hacer aquí es trascendental, es una bomba cultural, hace volar todas las tradiciones culturales, porque elimina, número uno, las diferencias raciales. No hay blancos, no hay negros, no hay amarillos, no hay latinos, como nos dicen en España los sudacas, o en Europa los cabecitas negras. No hay anglos, no hay hispanos, todas las diferencias raciales. En segundo, Pablo elimina las diferencias sociales. No hay esclavo ni libre, no hay rico ni pobre, no hay. Para Cristo todos son lo mismo. Aunque es mejor ser rico, ¿o no, Jairo? Si Dios te dice, o sea, si a mí me invitan a predicar y me dicen, ¿qué prefiere, apóstol? ¿Un hotel de 5 estrellas o dormir en una carpa? No tengo que ser muy espiritual para elegir, ¿no? Por supuesto, el hotel de 5 estrellas. Pero se eliminan todas las. Este es un chiste, una pincelada de humor para que despierten bien esta mañana. Se destruyen las diferencias sociales y las diferencias sexuales. No hay varón ni hembra, no hay hombre ni mujer, sino que Cristo es el todo en todos, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Tú sabes que los judíos en los días de Cristo oraban 3 veces al día y ellos decían, Dios, te doy gracias que no soy gentil, nosotros somos gentiles, no soy ni esclavo ni soy mujer. Esas eran las acciones de gracia de los judíos. Jehová, te doy gracias porque no soy gentil, ni soy esclavo, tampoco soy mujer. Entonces, imagínate la condición de la mujer, que no podía entrar al templo, y porque se quedaban 15 escalones más abajo con los esclavos y los niños, no podía leer la Torá.
O sea, era una misoginia terrible. La sexualidad no queda abolida. O sea, usted se convierte a Cristo siendo mujer, sigue siendo mujer. Yo a veces hago un chiste, digo, si a ti te gustaba el pollo con papa frita antes de convertirte a Cristo, cuando nazcas de nuevo te seguirá gustando. La sexualidad no queda abolida, sino el inmemorial antagonismo de los sexos, la más sutil y profunda de todas las enemistades. Somos redimidos y llevados de regreso a la verdadera imagen. Somos transformados a su imagen. Todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Amén. Ahora nos vamos a meter rápidamente en el argumento más sólido de la Escritura, el argumento paulino. Cuando Jesús, estoy recordando, le dijo a los discípulos, hay muchas cosas que yo no puedo revelarle a ustedes ahora. Hay muchas cosas que yo no les puedo decir ahora, pero las sabrán después. ¿Cuándo es ese después? Cuando Pablo, Santiago, Pedro escribieron la revelación, especialmente Pablo. O sea, a Pablo se le reveló el nuevo pacto. Él estuvo en las oficinas centrales del reino, estuvo en el cielo, estuvo allá y vio cosas y oyó palabras inefables. Y a Juan se le reveló el Apocalipsis estando en Patmos. Y Juan ve cosas que no mencionan las epístolas. Por ejemplo, en las iglesias como candelero. Él ve un trono, ve todo lo que Pablo no pudo explicar. Dice, palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Juan las ve y las explica con símbolos. Pero ese es otro tema. Así que la confiabilidad del argumento de Pablo es incuestionable. Pablo heredó un contraste entre lo viejo y lo nuevo. Él vivió en la frontera de dos mundos, el fin de la ley y el principio de la gracia. Él era tanto judío, porque era judío de la tribu de Benjamín, pero al mismo tiempo era cristiano. Así que él vivió en esa frontera. Mientras Pablo pensaba como judío, él decía, 1 Corintios 11:9, esto es lo que decía cuando pensaba como judío, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y mientras pensaba como cristiano, decía, Gálatas 3:28, no, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si hacemos un poco de historia, vamos a ver que la esclavitud no fue abolida en los días de Pablo. Pablo nunca confundió la subordinación de la mujer en el matrimonio con el ministerio y el resto de la humanidad. Ya lo hablé en las dos clases anteriores. Pablo nunca confundió estas dos modalidades. El ministerio, la iglesia, el diseño para la iglesia y el diseño del matrimonio. No voy a volver ahí porque lo expliqué con bastantes detalles. Una cosa es el rol de la mujer y del marido dentro del contexto del matrimonio y otra cosa es el rol del ministro competente del nuevo pacto, no importando si es hombre y mujer, y los dones que Dios le ha dado para edificar el cuerpo de Cristo. Son dos cosas diferentes. 1 Corintios capítulo 11, del verso 2 al 15, lo leeré rápido. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, retenéis las instrucciones tal como os las entregué, pero quiero que sepáis que Cristo, escuche, es la cabeza que fale
vamos a desarrollar este principio cabeza, que fale de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si les es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y también el varón fue creado por causa de la mujer. Y también el varón también el varón fue creado por causa de la mujer. Y tampoco, y no me estaba dando la suma. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Está hablando del matrimonio. Ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Bueno, aquí tenemos que entender algo muy importante. Pablo está escribiendo en cosas para la iglesia de esos días, porque, escuchen esto, en Corinto había un templo, el templo a Afrodita, y había una diosa, y tenía sacerdotisas que eran prostitutas, y bajaban todas las noches a la ciudad a prostituirse, y el dinero de la prostitución se la llevaban al templo, y ellas no tenían velo. Entonces las mujeres creyentes, para establecer una diferencia en esa circunstancia puntual, usaban velo. Pero hoy día no tenemos ese problema, ahora. Pero el tema es la cabeza. Esto es lo que quiero rescatar. Podemos invertir toda la clase que nos queda en este tema, porque algunas iglesias dicen, no, tiene que usar el velo. Gente de revelación. Tú los ves, la mujer no puede entrar al edificio, el templo, no puede leer la palabra si no se pone un velo. Entonces, ese es otro tema. Pero veamos acá el término cabeza, que fale. Esa es la palabra que se usa en los escritos de Pablo. Cabeza, que fale. ¿Qué significa que fale? Que fale significa que el más fuerte debe ser un facilitador para que el más débil desarrolle todo el potencial. Cabeza no es nunca un concepto neurológico. Por ejemplo, ustedes ven mi cabeza y aquí está el asombroso computador en este cofre de hueso llamado cráneo. Está esta biocomputadora maravillosa, el cerebro, que comanda todo, ¿no? Mueva la mano, levante la mano, baje la mano, hable. Todo está, ese control total, el control neurológico, no tiene nada que ver con que fale. Que fale no es control en absoluto, no es control total. La palabra cabeza es que fale, que significa que la parte más fuerte, que ha sido dotada de mayor fuerza, tiene que propiciar el escenario ideal para que la parte más débil desarrolle todo su potencial. Voy a poner un ejemplo.
Este iPad que ustedes ven acá es un instrumento caro. Este iPad vale $1,000, que son como 750,000 pesos de Chile. Y este teléfono vale casi lo mismo. O sea, en estas dos cositas aquí hay $2,000. La mesa que sostiene esto, que vale, esta mesa debe valer $70, no sé, 50,000 pesos. Si es que. O sea, la mesa es mucho más sólida que el computador. Es mucho más fuerte. Pero el computador vale mucho más que la mesa. Así que fuerza nunca significa superioridad. Todas las esposas son como computadores, están cargadas de potencial. Pero Dios nos puso al lado de ellas para protegerlas, para ser facilitadores. Siendo más fuertes nosotros, proveemos el ambiente para que ellas desarrollen todo el potencial y por supuesto nosotros seremos los primeros beneficiados. El apóstol Pedro dice, maridos, amad a vuestras mujeres como a vaso más frágil. Vaso más frágil. No dice vaso frágil, sino más frágil, porque nosotros también somos frágiles, pero ellas son más frágiles. Entonces, esto no es subordinación, pero en el Señor somos más iguales en potencial que diferentes. La mujer salió del varón, pero todos los hombres, dice Pablo, han salido de una mujer. Todos los varones estuvimos 9 meses en el vientre de alguna mujer y luego nacimos. Y Pablo dice, así como Eva salió de Adán, no olvides que tú saliste de tu mamá. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero todo procede de Dios. Y esta es la conclusión. Porque Pablo, de todos modos, nos lleva al principio del nuevo pacto. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 34-35. Vamos a despejar algunas malas interpretaciones porque en la medida que podamos desmantelar, no digo el engaño, ¿no? Porque la gente que enseña Biblia no es que quieran engañar intencionalmente, solo que a veces no hay suficiente estudio, ni se ha escudriñado responsablemente. Entonces repetimos como loros lo que han venido diciendo maestros del Evangelio incompleto y perpetuamos el error. Primera de Corintios 14, verso 34-35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¡Wow! Porque no les es permitido hablar. ¿Cómo te suena eso? Sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. En realidad, en ninguna parte la ley lo dice. Ese es el gran enigma. No sabemos de dónde Pablo sacó eso. Todos los maestros estudiosos de las Escrituras dicen, no hemos encontrado en ningún lugar lo que Pablo dice, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. En Primera de Corintios, el pasaje que acabo de leer, que está hablando de las lenguas y la interpretación de lenguas y el orden del culto, Pablo dice, hágase todo decentemente y en orden. Algunos agarran para el lado los tomates, entienden esto, no se haga nada por causa del orden. Pero Pablo dice, hágase todo, pero decentemente y en orden. No dice no se haga nada por causa del orden.
Porque hay iglesias donde prohíben las lenguas, los cantos, los aleluya, levantar las manos, no desordene. No. Pablo dice, hágase todo decentemente y en orden. Ahora, en este capítulo de 1 Corintios 14, Pablo manda callar a la mujer una vez, pero a los hombres los manda callar 2 veces. Solo que no leemos cuando Pablo manda a callar a los hombres. Solo cuando manda a callar a las mujeres. Por ejemplo, 1 Corintios 14, 34, 35, lo leo de nuevo. Ya lo leí. La palabra que Pablo usa acá, sí, 1 Corintios, disculpen, 14. 1 Corintios 14, versos 28, 30 y 34. Para cerrar la idea. Después te explico algo más. 1 Corintios 14, 28, 30 y 34. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, en el mismo capítulo y en el mismo pasaje, y hable para sí mismo y para Dios. Verso 30. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Segunda vez que manda callar al hombre. Y finalmente dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. En fin. La palabra que usa Pablo es laleo. Hay 2 términos, y me tengo que tomar el tiempo de explicar esto, si no, no lo vamos a entender. Hay 2 términos griegos que se aplican para hablar. Laleo y lego. Laleo y lego. Laleo es la habilidad que los seres humanos tienen de hablar. Los perros ladran, los gatos maullan, los caballos relinchan, las ovejas balan, los pájaros trinan, los seres humanos hablan. Esa es la palabra laleo, la mecánica de poder hablar, no el contenido de lo que se habla. La palabra que tiene el contenido es lego. Lego. Laleo es la capacidad que tenemos de hablar. Lego es el contenido de lo que estamos hablando. Cuando Pablo dice que la mujer no hable, está diciendo no lalear. Y no voy a ofender a las mujeres, pero todos sabemos que las mujeres hablan más que los hombres. Son famosas por eso. Y se hacen chistes, stand-up comedy, de todo ese tema, por las diferencias, la mujer. Entonces, lalear es la mecánica de hablar y lego es el contenido. Lo que Pablo usa acá, y búsquelo después en el diccionario griego, para que vea que le estoy vendiendo las manzanas al mismo precio. Pablo dice que las mujeres no la leen. Bla, 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 bla. Todo ese murmullo dentro de la reunión. ¿Tú te imaginas una reunión sin micrófonos, sin amplificadores? Pablo dice, por favor, callen, porque si no, no van a entender nada. Bueno, Primera de Timoteo, vamos a ir a otro pasaje controversial. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8 al 15. Las mujeres me van a tener que mandar una torta, porque estas cosas no se enseñan con frecuencia. Y la contraparte que les he informado usa estos pasajes mal interpretados para decir la mujer no puede enseñar, no puede hablar, no puede dirigir, no, nada, ¿no? La dejan ahí como adorno, como niña bonita. Entonces, Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8 al 15. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin iras ni contiendas. Los hombres. Asimismo, las mujeres. Asimismo, de la misma manera que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni piedra, ni vestidos costosos, sino con buenas obras,
como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. Esta es la palabra clave, el detonante que quiero explicártelo. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos. Este es otro tema. Se salvará engendrando hijos. La mujer no engendra, la mujer concibe. ¿Cómo va a engendrar hijos? Son hijos espirituales. Si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Muy bien. Cuando Pablo dice no permito a la mujer enseñar, la palabra que usa allí es didascaleo. Didascaleo. Porque didascaleo significa enseñar cosas diferentes. Porque claro, imagínate el circuito del fracaso con la mujer. La mujer no podía leer la Torá, estaba prohibido. La Biblia. La mujer no podía ir al culto, al templo, por el tema del judaísmo. La mujer no podía escudriñar la palabra. Todo lo que ella recibía era diferido del marido. Esa era la cultura del judaísmo. Entonces, ¿cómo en ese nivel de ignorancia el riesgo era enseñar cosas diferentes? Por eso Pablo dice, no permito a la mujer didascaleo, enseñar cosas diferentes. Pero cuando tú lees el libro de los Hechos, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cualquier cosa que fuera diferente a la doctrina de los apóstoles estaba prohibido, tanto para hombres como mujeres. Todas las divisiones, escuchen bien, en la historia, todas las divisiones de las iglesias, las denominaciones, han sido realizadas por hombres. No hay un registro en la historia que yo conozca de una mujer que provocó una división en una iglesia. La mujer es la mejor amiga de la religión, mucho más que el hombre. Las mujeres estaban a los pies de la cruz. Cuando Cristo murió, los hombres, vaya a saber dónde andaban. Entonces Pablo, en este pasaje que acabo de leerles, usa la palabra didascaleo, y según este pasaje, las mujeres pueden orar en público, profetizar en público, interpretar lenguas en público, cantar en público, levantar las manos en público. Porque te leo el pasaje nuevamente, primera de Timoteo 2, del 8 en adelante. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Asimismo como los hombres lo hacen en público, las mujeres solo que deben ser ataviadas, vestidas decorosamente, ¿no? Es que ese es otro tema. Cómo debe vestirse una mujer moderna hoy en una iglesia. Debe ser súper elegante, ejecutiva, no sensual, porque el sexo a los hombres le entra por los ojos. Entonces que no deben ser precavidas en ese aspecto. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Se refiere al pecado de Eva, ¿no? Pero mira lo que dice del hombre, Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por eso Dios vino al huerto buscando a Adán. Y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pablo jamás en todas sus epístolas culpa a la mujer por la caída del hombre. Dice que la mujer pecó,
pero nunca culpa a la mujer por la caída del hombre. Toda una iglesia puede ser descarriada por algún maestro del engaño. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de igual manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El verso 9 habla de un contexto doméstico, no del culto público. Entonces, ¿qué debemos entender por silencio? La mujer aprende en silencio, quietud, reposo. Todos aprendemos en silencio. También hay en la iglesia hombres que no tienen el don de la palabra, de maestría, y se sientan a tomar apunte en su teléfono, su iPad, un cuaderno, en silencio. Entonces, tiene que ver con un orden. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Tranquilidad, silencio. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, nuevamente, coman su propio pan. Ya vimos esto del didascaleo, que tiene que ver con enseñar cosas diferentes. Pero han habido, mira, en la historia, déjame hacer un paréntesis acá, en la historia, mujeres tremendas, por ejemplo, la iglesia cuadrangular o Foursquare fue fundada por una mujer llamada Emma Pearson. Emma Pearson, busca porque hay reportajes de ella en YouTube. Emma Pearson, tremenda mujer, por ahí a finales del 1800, cerca del 1900. Fue una mujer con una visión impresionante. Ella fundó bancos, construyó hoteles. Era una mujer, si tú ves los videos y fotos, era una mujer tremenda, ganó muchos artistas de Hollywood. Ella tenía un culto extraño en el sentido de la dinámica. Por ejemplo, ella entraba a la plataforma, a ese gran cine donde reunía miles de personas, entraba montando una moto Harley Davidson. Y entraba ahí en la moto Harley Davidson en esos años. Imagínate. Y Dios la usó para fundar la iglesia cuadrangular. Tengo muchos pastores amigos que fueron formados en la iglesia cuadrangular. Apóstoles tremendos. Entonces, imagínate si pudiéramos tener millones de mujeres como Emma Pearson. Qué extraordinario. Pero hemos castrado el ministerio de la mujer, o la mujer la hemos expulsado del ministerio. Y eso es lo que Dios está haciendo, recobrando a la mujer para el ministerio. Lo digo de esta manera, recobrando a la mujer para el único ministerio, que es el ministerio de los santos. Preciosa gente de Dios, hoy terminamos este tema. Repase los dos temas anteriores, por favor. Por mi parte, me quedan algunas versículos. Mira, acá voy a leerte Tito. Tito, capítulo 2, verso 3 al 5. Dice, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas,
sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y bueno, llegamos al final. Le damos gracias a Dios. El lunes vamos a tomar otro o algunos de los aspectos escatológicos muy, muy interesantes para lograr este incremento y el complemento para que en la última semana de este mes arranquemos con esta gloriosa escuela de Apocalipsis.